La memoria como campo de batalla, una perspectiva iniciática sobre el trauma y la liberación del ser. 1. Introducción, más allá de la psicología clínica. Este análisis se propone abordar los conceptos de memoria y trauma desde un eje radicalmente distinto al de la psicología clínica convencional. Nuestro marco de referencia es la ciencia del alma, una disciplina operativa que integra las claves de la cábala hebraica, telema y el hermetismo para comprender las fuerzas sutiles que moldean la experiencia humana. Lejos de buscar un diagnóstico o una cura en el sentido moderno, esta perspectiva busca desvelar la memoria como una fuerza activa y la conciencia como un campo de batalla y laboratorio para la transmutación deliberada. El objetivo es, por tanto, ofrecer un mapa iniciático para navegar las profundidades del ser, donde los recuerdos dolorosos no son patologías que extirpar, sino materias primas para la forja de la voluntad. Esta redefinición es el primer y más crítico acto de liberación, reclamar la memoria no como una carga histórica, sino como el campo energético mismo sobre el cual se forja una voluntad soberana. 2. La verdadera naturaleza de la memoria, el registro sagrado del alma. Comprender la memoria desde una perspectiva iniciática es un movimiento estratégico fundamental. Aquí, la memoria no es un simple proceso neurológico, es una función anímica esencial, un registro vivo y vibrante de la totalidad de la existencia del alma. La visión cabalística es clara al respecto, el cerebro es meramente el instrumento de recepción y expresión, pero no el depósito final de la memoria. Este reside en una dimensión más sutil de nuestro ser. Este verdadero archivo se encuentra en Yesod, el fundamento psíquico astral en el árbol de la vida. Yesod funciona como el libro de la vida personal, un sustrato etérico donde cada pensamiento, emoción y experiencia se imprime de forma indeleble. Cada una de estas impresiones, conocidas en hebreo como resimu, no es un dato inerte, sino una carga energética con propiedades definidas. Vibra en una frecuencia específica, determinando el tono fundamental de nuestro campo energético. Condiciona la percepción, la reacción y el destino del individuo, actuando como un filtro invisible que colorea nuestra realidad y nos predispone a repetir ciertos patrones. Son estas, resimu, vibrantes las que, más adelante, formarán el fundamento de lo que Telema identifica como los programas inconscientes que desafían la expresión de la verdadera voluntad. Esta permanencia de la impresión es un principio fundamental, como lo resume la máxima hermética. Nada se pierde, todo se transmuta y se recuerda. Es precisamente esta naturaleza indeleble y vibratoria de la memoria la que explica por qué una experiencia traumática puede anclarse con tanta fuerza en la estructura sutil del ser, operando mucho más allá del recuerdo consciente. 3. El trauma como fractura de la luz, una herida en el vaso psíquico. La visión iniciática del trauma se distancia radicalmente del enfoque psicológico. No pone el énfasis en el evento externo que lo causó, sino en el bloqueo energético interno que éste provocó. Un trauma, en este contexto, es una interrupción en el flujo de la conciencia, una herida en la estructura misma de nuestra psique. En el lenguaje simbólico de la cábala, el trauma se define como un evento donde la luz, la emanación divina de la conciencia pura, no logra integrarse adecuadamente en el recipiente, kli, del individuo. El impacto es tan intenso o inesperado que el vaso no puede contenerlo y se fisura. Esta fisura en el vaso psíquico no es una metáfora poética, sino la descripción de un daño real en nuestro cuerpo sutil, la contraparte energética y astral de la forma física, que la ciencia esotérica considera igualmente real y tangible. Esta distinción es crítica, una herida psicológica implica una historia dañada que debe ser sanada, mientras que una fisura energética implica un desequilibrio estructural que puede ser conscientemente reparado e integrado, trasladando el centro de poder del evento pasado al practicante presente. Las consecuencias de esta fractura son las sombras automáticas que se manifiestan en la vida cotidiana como miedos irracionales, compulsiones incontrolables y la repetición cíclica de patrones autodestructivos. La mecánica de este proceso puede visualizarse claramente en el árbol de la vida. 1. Anclaje. La impresión energética del trauma se fija en Yesod, el subconsciente y el depósito de la memoria astral. 2. Distorsión. Esta impresión actúa como un filtro dañado, alterando la correcta transmisión de la energía vital hacia Malkut, el plano físico y la realidad manifestada. 3. Manifestación. Como resultado,
el cuerpo físico comienza a manifestar y a recordar lo que la mente consciente ha olvidado, reprimido o disociado. El trauma vive en el cuerpo como tensión crónica, enfermedad o reacción instintiva. De este modo, la memoria traumática deja de ser un recuerdo pasivo para convertirse en un programa activo, un agente autónomo que gobierna al individuo desde las sombras de su propia estructura anímica. 4. El karma operativo, cuando la memoria se convierte en programa. Una memoria no integrada no es historia, es un programa en ejecución. Es un hechizo inconsciente que dicta nuestras reacciones presentes y modela nuestro futuro, socavando sistemáticamente el ejercicio del libre albedrío. La perspectiva de Telema es contundente a este respecto. Todo trauma no observado y no transmutado opera directamente en contra de la verdadera voluntad del individuo. Aquí yace la ilusión central de la vida no examinada. El individuo experimenta la sensación de elección, mientras que sus acciones no son más que reflejos neurológicos y energéticos dictados por estos patrones sutiles. Como afirmaba Aleister Crowley, lo no conocido gobierna desde la sombra. Desde una visión mágica operativa, un recuerdo no procesado adquiere una vida propia. Cuando un complejo de energía traumática está suficientemente cargado y se deja sin observar, comienza a operar con una forma de protoconciencia. Su dinámica puede sintetizarse en dos principios clave. Un recuerdo no transmutado equivale a un sigilo activo en negativo, un símbolo cargado de energía que atrae perpetuamente circunstancias análogas a la herida original. Efectivamente, se convierte en una entidad psíquica autónoma, un complejo con sus propios instintos de supervivencia que consume energía y dirige el comportamiento del huésped. El axioma hermético, como es adentro, es afuera, nos compele a mirar más allá de la biografía personal, revelando que el paisaje psíquico interior es un espejo de vastos campos de memoria multicapa. La memoria que nos condiciona rara vez es exclusivamente nuestra. Somos el receptáculo de múltiples corrientes de memoria que influyen en nosotros. Memoria ancestral, los traumas y patrones no resueltos de nuestros linajes familiares, inscritos en nuestra sangre y energía. Memoria kármica, las impresiones profundas del alma, arrastradas a través de diferentes ciclos de experiencia. Memoria arquetípica, las influencias de grandes campos de conciencia colectiva, egregores, formas divinas, símbolos culturales. La impactante conclusión es que el trauma personal a menudo no es puramente personal, sino heredado, una carga que nos ha sido legada. El camino iniciático, por tanto, no solo busca resolver la biografía, sino abordar este complejo entramado de recuerdos que nos constituye. 5. La vía iniciática, entre el olvido sagrado y la alquimia interior. El trabajo iniciático con la memoria exige un profundo discernimiento. El objetivo no es un recuerdo indiscriminado y catártico, sino una gestión consciente de qué recordar, cuándo hacerlo y con qué propósito. La Cábala nos enseña que el olvido no es un defecto de la mente, sino una función divina diseñada para proteger al alma inmadura de conocimientos para los que aún no está preparada. Este principio se relaciona directamente con Da'at, el abismo del conocimiento en el árbol de la vida, que presenta un doble peligro. Recordar antes de tiempo, sin la estructura psíquica adecuada, puede llevar a la locura. Olvidar demasiado, ignorando las lecciones del pasado, conduce a la esclavitud de la repetición. Frente a la idea de sanar o eliminar la herida, el proceso esotérico propone la transmutación. El objetivo no es borrar el trauma, sino integrarlo alquímicamente para convertir el plomo del sufrimiento en el oro de la conciencia y el poder. Este es un proceso que sigue las etapas clásicas de la alquimia hermética. 1. Nigredo. La obra al negro es el descenso valiente a la oscuridad, el reconocimiento y la confrontación directa con la sombra, la memoria traumática. 2. Albedo. La obra al blanco es la purificación de la carga emocional asociada a esa memoria. El recuerdo permanece, pero el dolor paralizante se disuelve. 3. Rubedo. La obra al rojo es la integración final de la experiencia como sabiduría, fuerza y conocimiento, ahora puesta al servicio de la verdadera voluntad. Traducido al lenguaje cabalístico, este proceso describe cómo el recuerdo asciende del plano lunar y subconsciente de Yesod al centro solar de la conciencia en Tiperet. Allí, bañado por la luz del entendimiento, el trauma se transforma en comprensión y la herida, aunque su cicatriz permanezca, deja de gobernar. Así,
el matrimonio alquímico de la memoria y la conciencia no borra la cicatriz, la transforma en un sello de poder, asegurando que el pasado informe a la voluntad en lugar de aprisionarla. 6. Conclusión, ordenar el templo para liberar la voluntad. En última instancia, el objetivo de este arduo trabajo interior, tal como lo define Telema, no es borrar el pasado, sino liberar la verdadera voluntad de su condicionamiento. Se trata de alcanzar un estado de maestría sobre el propio universo interior, donde la memoria ya no es un tirano, sino un consejero. Un iniciado es aquel que ha aprendido a relacionarse con su pasado desde un lugar de poder y soberanía. Recuerda sin ser esclavo del recuerdo. Observa el trauma sin identificarse con él. Y usa la memoria como un archivo, no como un juez. Cuando la memoria deja de gobernar desde la sombra y el individuo se alinea con su núcleo esencial, la voz interior de su propósito puede finalmente emerger con claridad. Es entonces cuando se comprende el significado operativo de la ley fundamental de Telema. Haz tu voluntad será toda la ley. Esta es la consecuencia directa de una liberación interior lograda a través de un trabajo consciente y disciplinado. El camino iniciático sobre la memoria y el trauma puede, por tanto, resumirse en los siguientes principios. La memoria es un campo vibratorio, no un archivo mental. El trauma es luz no integrada. El recuerdo es poder cuando se hace consciente. El olvido es protección cuando es sagrado. La iniciación consiste en aprender que recordar, que transmutar y que soltar. En definitiva, no se trata de curar la mente, sino de ordenar el templo interno. Gracias por ver el video, no olvides dejar like y suscribirte al canal, eso me motiva a seguir haciendo este contenido, y sígueme en mis demás redes sociales que las tienes en la descripción de este video. Gracias, gracias, gracias.